O sea, creo que tiene que haber un balance, ¿no? O sea, tampoco el papá puede dejar que el niño todo el tiempo esté encestando. Tiene que haber un balance en donde le dé un poquito de ilusión al niño. Y se la rompa de al madrazo. dejar que el niño pueda... No, sí, que le dé un codazo. Sí. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Luis, qué tal? Pues... ¿Todo bien? Todo bien aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste ¿Sí? en el video anterior? Bueno, no fue video, ¿verdad? Esta vez ya estamos grabando video, por cierto, para todos los que nos están escuchando. Ahora también ya nos pueden ver por YouTube. Pero bueno, cuéntame, ¿cómo te sentiste en nuestro primer podcast que salió la semana pasada? ¿Tú cómo lo sentiste? Pues bien, bastante bien. Al principio obviamente creo que los dos estábamos algo nerviosos, tardó un poquito en que la conversación fluyera, en que nos sintiéramos un poquito más cómodos también frente a un micrófono, ¿no? Porque no es lo mismo estar hablando con un amigo en un Starbucks, en un Vips, bien señora, ¿no? En un bar, en un bar. O sea, no es lo mismo a estar así, primero en videoconferencia, bueno, en llamada, y luego tener un micrófono y saber que todo lo que estás diciendo va a estar grabado y que todo lo que estás diciendo va a estar en internet. O sea, creo que sí, o sea, sí cambia un poquito la forma como conversas, ¿no? Cuando estás así en un podcast, a que cuando estás en una conversación normal, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, porque de hecho, cuando ya estás en línea, entras en un terreno que ya está marcado por reglas, ¿no? Y de hecho, qué bueno que tocaste ese punto porque se ligó perfectamente con el tema del día de hoy, que va a ser reglas. Es de lo que quedamos, de hecho, al final del podcast anterior que íbamos a hablar el día de hoy. Y pues precisamente estas reglas, porque de hecho no son reglas establecidas, no hay un manual en las redes sociales que te diga, bueno, de hecho sí hay algunas reglas que Facebook pone y que Instagram y las demás, ¿no? Pero o sea, más allá de lo que esté escrito, hay muchas otras que se han establecido por la sociedad. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok. Digo, es que para los que nos están escuchando, Daniel y yo estamos un tanto separados. Yo estoy en Veracruz y él está en México y eso dificulta un poco nuestra comunicación. De hecho, hay un ligero retraso. Entonces, no crean que estamos retrasados nosotros. El retraso es de comunicación nada más. Pero trataremos de hacer lo más fluido que se pueda, ¿va? Pero entonces les estaba comentando y te estaba platicando, Daniel. Las reglas en mi caso siempre han representado un issue. Considero que soy un tanto rebelde. Ahí, cuando escuche esto, mi padre creo que va a estar completamente de acuerdo. Pero más allá de las reglas que impone el sistema escolar o el sistema de trabajo o dentro de un entorno en específico, yo hablo un poco más en las reglas que se han implementado en la sociedad en sí. O sea, sí, o sea, hoy en día, de hecho, es como una continuación del podcast anterior, porque hoy en día la libre expresión y todo esto que tú puedes hacer por medio de Facebook y por medio de todos los medios en los que te puedes expresar, ya es también, híjole, es un arma de doble filo completamente. Porque en el momento en el que tú expreses todo lo que quieres, vas a empezar a tocar ciertas fibras de algunas personas, de algunos grupos, de yo qué sé, que quizás no concuerdan tantito o en lo absoluto con lo que estás diciendo. Y en ese momento, entonces, ya valió Francia. ¿No? Porque, sí, o sea, le causas un conflicto a otras personas y entonces ya eres un ojete, entonces ya eres un sexista, entonces ya eres un
no sé, un racista, elitista y bueno, todas esas etiquetas que vienen por default en estas reglas sociales, ¿no? Estas reglas que, repito, no están escritas en ningún lado, pero que todos las tenemos. O sea, son reglas tan básicas y me gustaría ahorita que tú me dieras tus ejemplos, pero son reglas tan básicas como lo que estamos acostumbrados, ¿no? Desde decir provecho cuando terminas de comer, ¿estás de acuerdo? Hasta los... bueno, yo que soy godín, en un lugar de trabajo, bueno, es impresionante cómo se refleja esto que te estoy diciendo. O sea, en un lugar de trabajo hay un sinfín de protocolos que se siguen simplemente porque es oficina. Y hoy en día ya se empieza a abrir un poco más este espectro, pero antes era de que trajecito, corbata y para de contar, ni se te ocurra venir sin corbata, ni se te ocurra venir desfajado. Y hoy en día hay muchas empresas, de hecho, pues bueno, yo en la oficina, como estoy en un área administrativa, pues realmente puedo ir casual, ¿no? Entonces, esto antes no lo veías. O bueno, al menos yo creo que puedo ir casual, no sé. Pero... igual si mi jefa ve esto y dice, este güey, ¿qué le pasa? ¿Cómo cree que puede venir casual? Pero bueno, al menos sí. No es como antes, o sea, ¿no? Pero ahí, o sea... ahí, pero ¿tú considerarías que, por ejemplo, cuando las empresas incitan así a sus empleados a irse de una forma más casual al trabajo, ¿eso no es una regla o sí es una regla? O sea, porque siento que a lo mejor ahorita, como lo estás expresando, digo, no has dado, pues no lo has desarrollado, ¿no? Toda tu idea, pero me da la sensación de que tú estás relacionando a que la forma de vestir de los godines de los 80s, los 90s y todavía a principios de los 2000s era pues una regla. Y ahorita que es un poquito, por así decirlo, más casual todo, no es una regla. O sea, ¿tú lo consideras así o consideras que simplemente es un cambio de regla? Puede ser ambas y también, partes. Bueno, también me gustaría hablar de qué es regla, ¿no? Claro, puede ser ambas partes, porque, por ejemplo, si definimos, hablando en este ámbito en específico del mundo godín, o sea, si tú hablas de cuando antes, mencionado por ejemplo los 80s, ¿no? Que quizás tenías que ir a fuerza de corbata y de trajecito. O sea, me refiero porque realmente hay empresas en las que tenías y hay algunas en las que hoy en día, o sea, literal, tienes que... De hecho, yo trabajé en una empresa porque ahí era por el concepto de la empresa que era más en contacto con cliente. A fuerza tenías que ir de traje porque tenías muchas citas con cliente. O sea, hoy en día todavía hay ese tipo de reglas con esas empresas. Pero está el otro lado que no es una regla expresada, sino más bien una regla común, que ahí es lo que tú dices también. O sea, hoy en día de ir casual, quizás no es una regla de fuerza tienes que venir casual, pero es una regla implementada por la sociedad, que es un poco lo que hablaba al principio. O sea, es una regla en la que, por ejemplo, si tú llegas a las oficinas de Google trajeado y con una apariencia muy capitalista, por así llamarle, por ponerle una etiqueta, muy de negocios, muy de la Quinta Avenida en Nueva York. Entonces, no vas a cuadrar con el entorno, con el ambiente de la empresa. De hecho, yo creo que si tú llegas así a la entrevista o no sé, bueno, yo trabajé un poco dando haciendo entrevistas, pues también desde ahí se fijan, ¿no? O sea, si tú llegas así, pues van a decir, este cuate no cuadra con la cultura de la compañía, que al final la cultura vendría siendo como esas reglas, ¿no? Ese otro lado de las reglas. Entonces, sí. Aquí hablo de dos cosas, tanto las reglas que realmente están impuestas, que incluso están escritas, ¿no? Que son por ejemplo, la Constitución es un claro ejemplo, y las reglas que son impuestas por la sociedad, que a veces yo creo que esas son las que tienen todavía mucho más consecuencias, consecuencias mayores que las otras. O sea, porque hay veces que, ejemplo, o sea, las reglas dentro de una relación monógama, ¿no? Ahí, si tú le pones el cuerno a la otra persona, ya valió madres. Y no es una regla escrita, pero es una regla social, es una regla que es un acuerdo que se llegó. Y si tú rompes esa regla, pues olvídate, o se acabó la relación, o se acabó la confianza, o
o se quiebra algo por el resto de la relación en muchas ocasiones, no necesariamente, pero en muchas ocasiones. Entonces es un poco como yo lo estoy viendo. Creo que toqué muchísimos puntos, pero no sé tú qué opinas de esto que estoy diciendo. Sí, o sea, no sé, igual me gustaría irme un poquito para atrás. Ok. O sea, para también saber tú cómo defines, o sea, lo que es una regla, ¿no? O sea, porque también creo que... Muy sencillo. Ajá. Perdón que te interrumpa, pero rápido, así como para mi definición es una regla para mí es un protocolo a seguir. Punto. O sea, obviamente ese protocolo tiene un objetivo en específico, un protocolo de no pasarte la luz roja en un semáforo. Su objetivo es que no te estrelles contra el otro güey que va cruzando la calle, ¿no? Ajá, bueno, pero ese es en el caso de reglas que son muy explícitas, ¿no? Por ejemplo, como en el caso de la Constitución, ¿no? O sea, tú sabes perfectamente que si te pasas el semáforo en rojo, va a haber una sanción, ¿no? Y no deberías hacerlo. Es más tangible, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de las reglas implícitas, que podría ser, por ejemplo, si yo estoy comiendo en, no sé, en un centro comercial, en estas áreas donde hay varios restaurantes y hay muchas mesas en el centro, esta área de comida, pues tengo la libertad así de, pues de poder cantar, ¿no? Y súper fuerte, ¿no? Pero pues está como, no sé si llamarle regla, pero es como un comportamiento implícito que esperan los demás que no lo hagas, ¿no? Porque estás en un espacio público y ya no nada más es tuyo ese espacio público, sino es de todos, lo estás compartiendo y por lo tanto hay un consenso, así como implícito, entre todas las personas que están ahí en ese lugar, que los llevan a comportarse de cierta manera, ¿no? Sí. Y eso podría ser una regla implícita. Pero yo creo que no todas las reglas implícitas, por ejemplo, son tan tangibles. O sea, si yo hago eso y les molesta a las personas y consideran que me tienen que sancionar, uno, tendrían que preguntarse por qué me tienen que sancionar, ¿no? Y dos, de qué manera me van a sancionar. Entonces, o sea, creo que en el tema, por ejemplo, de lo que dices de que las reglas son protocolos, o sea, no sé si también lo estás pensando también que aplique en protocolos, que sean por reglas implícitas y explícitas, porque en el caso de reglas explícitas, pues generalmente es el gobierno, ¿no? El mediador, por así decirlo, ¿no? De esas reglas. No necesariamente el que impone esas reglas, porque yo creo que también muchas de las reglas vienen de la sociedad, o sea, reglas explícitas como de la Constitución, vienen de la sociedad, y el gobierno pues es el que justamente las pone por escrito y las sanciona, ¿no? O las recompensa, ¿no? Dependiendo del comportamiento de cada uno de sus ciudadanos. ¿Sí? En el caso de las reglas implícitas, ajá, dime. No, tú sigue, nada más fue asentí así de continúa con la plática. Ok. Bueno, y en el caso de las reglas implícitas, o sea, ¿tú cómo verías, por ejemplo, la formación de ese protocolo, ¿no? Digamos, bueno, no sé si estás de acuerdo que si yo entro a un centro comercial, al área de comidas, y empiezo a cantar súper fuerte, pues es algo inesperado, ¿no? Y es justamente inesperado porque ya está implícito en que pues eso no lo voy a hacer, ¿no? No es de que no pueda, pero quizá no deba hacerlo porque es algo que ya se espera, ¿no? No te vayas. Pero ahí tú cómo consideras que... Ajá. No te vayas tan a lo cotidiano que sería algo como cantar o algo así. O sea, vete a algo, o sea, lo estamos viviendo hoy en día en este tema del COVID y de la cuarentena. O sea, una de las reglas implícitas, ¿estás de acuerdo que es usar cubrebocas? Entonces, ahora yo te... ¿no? No, pero eso es más bien explícita. O sea... Pero es explícita porque ya lo dijeron, pero tampoco está escrito en una ley que a huevo tengas que usar cubrebocas. O sea, tú si no utilizas cubrebocas, no hay tanto problema. O sea, no van a llegar en la calle y te van a levantar. O sea, pero ¿qué va a pasar? Te pongo otra vez el ejemplo del centro comercial. Que digo, aparte ahorita están cerrados, pero bueno, imaginemos que están abiertos, ¿no?
Sí, pero cuando ya salgamos de la cuarentena, vamos a poder ir a gritar y cantar así en las áreas de cantar comida de los centros comerciales. Es lo primero que voy a hacer. Es más, me quiero voy a ver, grabar. que conste todos los que están escuchando y que lo están voy, y viendo. lo voy a subir así al Ajá. podcast. Sí, justamente. No, pero güey, qué bueno que quedó grabado. Sí, ya quedó grabado ya. Ya sé. Córtale. Ya. Esto ya. Pero a lo que voy, o sea, quiero que el ejemplo del centro comercial. O sea, imagínate que ya se cierra la cuarentena, ¿no? O sea, vámonos a ese futuro. Ajá. Y entonces nos vamos al centro comercial a que realices tu reto de ir a cantar. Pero Ajá. imagínate que yo voy para grabarte y a mí se me ocurre no llevar cubrebocas puestos. Esto estoy hablándote el día siguiente de que dieron de alta la cuarentena. Uh-huh. Conforme el patrón que se ha presentado, si yo llego sin cubrebocas, te aseguro que, o sea, va a ser la misma reacción o peor. Bueno, no peor, pero quizás voy a sumar a tu actuación la atención de los demás. ¿Me explico por qué? Porque tú estarás cantando, pero yo voy a llegar, o sea, aparte de eso, si llegas sin cubrebocas, que es una regla ahorita como implícita y explícita a su vez porque la anunciaron, pero es como una regla por la que nos estamos protegiendo, ¿no? Entonces, a lo que voy es eso, o sea, si tú hoy en día llegas a un lugar sin cubrebocas, o sea, el súper, la gente te voltea a ver como, pues, ¿qué te pasa, güey? ¿No? E incluso si hay lugares en donde no te... O sea, hay súperes, creo que... El otro día fue a Soriana, creo que ahí no te dejan entrar sin cubrebocas. Hay lugares en donde entras nada más una sola persona. Entonces, es un poco... Pero a lo que... Sí. ¿Por qué quería tocar este ejemplo? Porque es impresionante cómo las reglas se pueden modificar, o sea, de un segundo a otro. O sea, te aseguro que si ahorita tú llegas y te pones a cantar en un centro comercial, vas a llamar la atención. Pero si llegan un grupo de 10 personas sin cubrebocas, juntas abrazándose a ese centro comercial, van a llamar más la atención que tú. Sí, claro. Sí, o sea, yo no estoy haciendo como así como la comparación, ¿no? De cuál tiene más como consecuencias, ¿no? O sea, si las reglas implícitas o explícitas. O sea, más bien a lo que iba con este ejemplo así de lo del centro comercial es que a mí se me hace muy interesante también la forma en cómo se llega así a nivel sociedad sin ninguna intervención gubernamental con una constitución o leyes, cómo se llega eso o sea, cómo llegamos a tener consenso de ciertos comportamientos, ¿no? O sea, cómo esperas que las otras personas se comporten en ciertas situaciones o con ciertas personas, ¿no? Y esa es como lo que iba, ¿no? O sea, y tú mencionabas, por ejemplo, que, bueno, a ver si recuerdo bien, que una regla es un protocolo que tiene un objetivo, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Así lo mencioné, de hecho. O sea, por ejemplo, ya sé que ya me clavé con lo del centro comercial, no, pero, o sea, en el caso del ejemplo de cantar así en el área de comida del centro comercial, ¿tú cuál crees? O sea, los dos estamos de acuerdo que es una regla implícita el no hacerlo, ¿no? Es que regla se escucha un poquito fuerte, ¿no? Pero es un consenso implícito el que pues no tienes por qué hacerlo, ¿no? O tiene que haber una razón muy específica, muy particular para hacerlo y que sea como bien vista, por así decirlo, ¿no? Sí, o pero... que no moleste a nadie. Ajá, pero, o sea, realmente sí es una regla, porque tú lo dijiste, o sea, sí, es el chiste es que no moleste a alguien. Y hay lugares en donde si tú haces eso, te sacan. Sí. Ajá, bueno, lo que voy es, o sea, ¿cuál sería el objetivo de ese protocolo? O sea, si estamos diciendo que las reglas son protocolos que tienen objetivos y estamos diciendo que eso de de cantar en un centro comercial, pues podría ser no cantar en un centro comercial podría ser una regla implícita. ¿Cuál sería el objetivo de tener ese consenso, ¿no? De que quizá cantar no sea el mejor comportamiento en esa situación y en ese lugar. Y aquí se va a empezar a poner bueno el podcast. ¿Ves? Por eso quería lo del centro comercial. Ya sé, güey, ya sé. Tenías perfectamente planeado. Es que es más todo complicado. para yo siento que es más complicado. en ese pequeño túnel. Ok. ¿Cuál sería el objetivo? Eso es, híjole.
Es complicado, la verdad. Vámonos un poco de lo general a lo particular, ¿te parece? Para ir desmenuzando el tema. A ver, a ver. Yo creo que un objetivo principal, y ya no hablando en un lugar en específico, sino hablando de la sociedad en específico, Ajá, ajá. observando la evolución de cómo se ha desarrollado nuestra historia, las reglas, Ujú. hablando más en el tema implícito, han sido patrones que nosotros mismos hemos desarrollado y aceptado a su vez para no extinguirnos. O sea, esa es como la principal Sí, sí, sí. razón que yo le encuentro, ¿sí? Ujú, sí. Vámonos a desmenuzar un poco lo que te acabo de explicar. Si tú antes, hablando de miles de años antes en las tribus, si tú antes rompías un protocolo dentro de la tribu, la verdad es que no tengo muy presentes los protocolos de una tribu de hace 30, 40 mil años, o creo que es un poco Ujú, más hacia allá, pero si tú rompías un protocolo, y sobre todo con el líder de la tribu, pues te sacaban, ¿no? Ya hablábamos eso de la vez pasada. O sea, te sacaban y entonces si te sacaban de la tribu, pues eras prácticamente hombre muerto, ¿no? Por así decirlo. Ahora, ujú, imagínate que si eso pasa con una persona o con un individuo dentro de la tribu, ahora imagínate que las reglas las rompieran todos. Y entonces, en lugar de unirse como tribu para cazar y para alimentar, o sea, para sobrevivir entre todos, imagínate que hubieran aplicado la ley de Herodes, o te chingas o te jodes, ¿no? Y entonces, sí, ujú, pues voy y te quito tu reserva que habías guardado para el invierno, ¿no? O sea, tu cosecha, todo, voy y te la quito. ujú, Y si tú cazaste, que aparte, pues prácticamente nunca iban a cazar solos, pero supongamos que cada quien se iba a cazar solo. Entonces, si tú cazaste a ajá. un a cualquier animal, yo llego y te lo quito, ¿no? Y entonces imagínate que hubiera esa guerra entre voy, te quito y eso es como a romper esas reglas o esos protocolos que los hacían vivir en comunidad. Imagínate que eso fuera, no hubiéramos llegado a donde estamos. O sea, porque no hubiera habido ese trabajo como en equipo, Ujú. por así decirlo, bien optimista yo. O ese trabajo social. Sí, fíjate que, Ajá, perdón que te interrumpa, es que ahorita me llegó a la mente, ¿ubicas a Daniel Dennett? ajá, Es bueno, ajá, él, tiene un libro que se llama, ay, bueno, lo voy a traducir, no sé si sea exactamente así, pero es La idea peligrosa de Darwin. ok. Y habla un poquito acerca del proceso de selección natural y de evolución y todo eso. Y hay un capítulo en donde habla un poquito de cómo, mediante computación y, ay, es que no sé cómo llamarle, problemas matemáticos, así un cierto set de científicos lograron recrear la mejor forma para evolucionar y para pasar tus genes, ¿no? A la siguiente generación de la mejor forma en un ambiente social, ¿no? Es decir, por ejemplo, con chimpancés o con seres humanos, Mm, ¿cuál hubiera sido los mejores protocolos de comportamiento que induzcan a un valor de supervivencia, ¿no? Y que toda la tribu y el individuo, o el organismo en esa comunidad prosperen, ¿no? Y sigan evolucionando y sigan pasando sus genes. Y muchos hicieron así, muchos matemáticos, todo eso hicieron así como, pues muchos modelos matemáticos muy complejos, ¿no? Pero ninguno daba así con la forma más eficiente para poder convivir y comportarse en una sociedad, ¿no? O en una comunidad, ¿no? ok. Y la que resultó ser la más eficiente fue la más simple, que, que podría ser el como tú por tú. Eh, la regla, por ejemplo, lo estoy resumiendo así súper mal porque no sé nada de matemáticas, pero Ok. entiendo el concepto, ¿no? La regla
para poder así como subsistir en una sociedad o en una comunidad, era, en ese modelo matemático, es si tú pones, si yo te hago algo positivo, tú me tienes que hacer algo positivo, ¿no? Si yo te hago algo negativo, o si tú me haces algo negativo, yo te voy a responder con algo negativo, ¿no? Y en el momento en que tú me hagas algo positivo, bueno, yo te respondo con algo positivo. Ese era el modelo matemático, ¿no? Creo que le llaman tit for that, algo así, ¿no? Como el tú por ti, algo así. Ok. Entonces es, tú, Luis, haces algo positivo por mí, pues yo respondo con algo positivo, ¿no? Ok. Tú, Luis, haces algo negativo por mí, pues yo respondo con algo negativo. Y es justamente ese modo de interacción, como de respuesta y de reacción similar a lo que el otro te hizo, lo que en ese modelo matemático supuestamente prueba que es la forma más eficiente de que una sociedad, una tribu, una comunidad prospere, ¿no? Porque estás nivelando y estás evitando, por ejemplo, que haya personas, hablando de humanos, que haya personas que se aprovechen de otros, ¿no? Porque al mismo tiempo, cuando se aprovechan de otros, pues tú estás también castigándolos, por así decirlo, ¿no? Y es una parte, es como hasta una regla así como muy biológica, yo creo, ¿no? O por lo menos lo que muestra ese modelo matemático es eso, ¿no? Es como la forma en cómo se comporta el otro, pues los otros van a reaccionar de acuerdo a eso, ya sea positiva o negativamente, de acuerdo a cómo se comportó el otro, si fue positivo o negativo. Y eso va a hacer que esa sociedad sí vaya prosperando, ¿no? Porque se va nivelando, se evitan así que caigan extremos, ¿no? En que la gente se vuelva o demasiado buena y se aprovechen de ella, o que la gente se vuelva demasiado mala y se maten entre todos, ¿no? Okay. Hay como un balance ahí. Ok. Hay un balance ahí de todo eso, ¿no? Entonces, o sea, eso lo mencioné ahorita porque, pues, bueno, estabas comentando esto, ¿no? Bueno, estamos viendo lo de las reglas y lo de las tribus y todo eso, y creo que es una forma así como eficiente para manejar una sociedad, ¿no? Como irte balanceando, ¿no? Y se va moviendo todo, ¿no? Sí. Pero bueno, tú sigue con tu punto. Sí, tú sigue tu desmadre, ¿no? No. De hecho, es que tocaste un punto ya muy importante que es ¿a dónde? O no, yo le llamaría la imperfección de esa intención de hacer las cosas perfectas, ¿no? Porque... Ok, ajá, sí, claro. Porque si tú aplicas... De hecho, por alguna razón, Ajá. el trueque dejó de existir, ¿no? O bueno, no dejó de existir, pero digamos que se sustituyó en ciertas áreas, principalmente por el dinero, ¿no? Por así decirlo. ¿Pero por qué sucede esto? Porque llega un momento en el que este tipo de reglas, de si tú... O sea, hay dos áreas. Este tipo de reglas de tú por tú funcionaría excelentemente bien si todos fuéramos como robots, que no tuviéramos independencia, pues no sé si llamarla emocional y de vida, es que no sé cómo expresarlo, cómo decirlo, pero si todos hubiéramos pasado sobre el mismo camino, si todos tuviéramos las mismas capacidades, las mismas oportunidades, exactamente lo mismo, tú por tú funcionaría excelentemente bien. Pero ¿qué pasa? Que yo desarrollo habilidades durante mi camino, habilidades mucho más complejas, por así llamarlo, que otra persona. Y no estoy diciendo que no lo pueda hacer, sino simplemente que yo las desarrollé bajo algún esquema de práctica o lo que sea, ¿no? Entonces, yo desarrollé estas habilidades, la otra persona no. Entonces, el dar y recibir exactamente, o sea, el tratar de hacer este tú por tú, entonces ya no va a funcionar en todos los ámbitos. O sea, yo sé que tú estabas hablando un poco en las reglas sociales de mantener un poco... la prosperidad social. No sé si por ahí vas. Pero ya se lo llevamos a, pues otras... La supervivencia. ¿Eh? Ajá. La supervivencia. La supervivencia, sí, me escuché muy... Ajá. Muy positivo. Pero bueno, a lo que voy es... Hoy en día,
realidad, y no es que sea triste y no es que sea mala, simplemente es la realidad. Es que no todos tenemos las mismas oportunidades ni las mismas capacidades. O sea, si yo quisiera, yo lo pongo en ejemplo esto cuando doy los cursos en desarrollo organizacional. Si yo quisiera hoy en día ser parte de la NFL, sería prácticamente imposible, a menos de que la NFL cambiara sus estándares o sus reglas, por así decirlo, para pertenecer a ese círculo. Y entonces ahí es donde pues ya hay una, no es desventaja, sino ya hay un cierto, ahora sí que vi como el darwinismo, así, una selección, ¿no? Que ya antepone a alguien con una mejor capacidad o con una estructura física mejor para esa tarea sobre mí, ¿sí? Entonces, ahí es donde empieza pues sí, a irse en diferentes sentidos este tema de el tú por tú o el yo doy y tú recibes, porque aparte, esa era una parte, las capacidades, pero la otra, la que iba, ya me estaba desviando, lo otro a lo que iba es la estructura interna, tu sistema emocional, por así decirlo, o tu reacción sobre todo, porque habrá gente, y esto me voy a ir un poco con el ejemplo que siempre hablo de la Segunda Guerra Mundial contigo, pues digo, llevamos 2 podcasts y no lo sabe la gente, pero quizás cuando llevemos unos 15, igual y ya van a saber, este güey ya nos tiene hasta hartos. Pues sí lo sacaste tantito. ¿Eh? Sí lo sacaste tantito en el sí pasado. Lo sacaste tantitito, así como que sí, quisiste darles una probadita a todos. De lo que les esperaba. Así a esto les va a llegar, así, de lo que les espera, exactamente. Bueno, voy a tratar de notar, porque aparte no soy experto en la Segunda Guerra Mundial, pero sé algunas cosas y me gusta sobre todo. Pero bueno. Tú date. A ver. ¿Qué pasaba en la Segunda Guerra Mundial? Hubo una ideología relacionada con el darwinismo nuevamente, ¿sí? De los nazis, que era, vamos a... Sí. Predominar el mundo con la raza aria, punto. Ese era el objetivo, ¿no? Y sus estrategias para ellos funcionaron muy bien, rompieron muchos protocolos sociales, pero fueron en contra, o más bien la reacción de la contraparte, es decir, de los judíos principalmente, fue muy vulnerable desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque ahí entra la otra parte que te digo, o sea, porque su ideología, y tú ahí nos vas a poder instruir mucho mejor, porque su ideología religiosa o lo que sea, pues quizás no es tan compatible con la manera en la que los nazis estaban llevando esto. ¿A qué voy? Que los judíos, a pesar de que hubo movimientos... No, espérate. Perdón que te pause. Deja tú que la ideología nazi no era compatible con teología judía y con ortodoxia y ortopraxia judía. O sea, la ideología nazi no era compatible con los intereses de supervivencia de los judíos, ¿no? Sí, o sea, se los estaban chingando. O sea, ya ni siquiera ya estamos metidos así en temas de, o sea, de esa guerra, ¿no? De ideologías. O sea, yo sé que la Segunda Guerra Mundial y el genocidio que ocurrió hacia los judíos, pues sí fue en gran parte orientado por ideología, ¿no? Pero sí creo que no había una pelea fuerte entre judíos y nazis en cuestión de ideología. Era más bien por supervivencia, ¿no? Y eso es justamente pues, el darwinismo social, ¿no? Claro, pero a lo que voy... y a lo que me refería un poco más es hacia la parte de la respuesta judía, porque los judíos fueron de alguna manera, no quiero decir, o sea, se va a escuchar muy feo si lo llamo así, pero en algunos casos fueron... pero lo voy a llamar así. Pero lo voy a llamar así. En algunos casos fueron ingenuos, ¿sí? De pensar, o sea, un ejemplo, o sea, cuando los mandaban a los campos de concentración, en algunos casos pensaban que incluso los iban a llevar o sea, que nada más los iban a trasladar a otro lugar
pero que no, o sea, pero que no les iba a suceder absolutamente nada. No pensaban ni siquiera en una cárcel. O sea, ¿me explico? Obviamente eso tuvo mucho que ver con la estrategia que utilizaron los nazis, pero lo que voy es que los judíos también no hubo mucha resistencia. O sea, al final el pueblo judío al principio era muchísimo más grande que la fuerza alemana. Obviamente no voy a meter en temas de, pues oye, pero los alemanes tenían armamento y demás. Pero hablando en términos de gente, era mucho más grande la cantidad de judíos que de los nazis al principio. Ajá. Entonces ahí es a donde me quería dirigir un poco con este tema de que tus creencias internas, o sea, tus creencias personales o de comunidad, tus capacidades físicas se interponen en este proceso de hacer las cosas equitativas. Y entonces ahí es en donde entran las reglas. Ahí es en donde entran las reglas. Ahí es en donde entran la contraparte de los británicos y de pues los americanos y de todos los que estuvieron en los aliados para ponerle un alto al totalitarismo y a la ideología nazi y que la sociedad no se fuera a la chingada. ¿Me explico? Ajá, nada más, ajá, o sea, pero ahí no estás de acuerdo que, o sea, va un poquito de la mano con el modelo matemático que te estaba comentando. Sí, sí. Pues tú hiciste esto, pues te vamos a responder. O sea, creo que, o sea, esa parte, o sea, de ese modelo matemático que hablaba, creo que es así como una de las reglas más fundamentales que existe así para llevar a una sociedad, ¿no? Y para comportarse con otras personas, ¿no? Y ya de ahí, bueno, ya hay mucha complejidad y va escalonando así a reglas un poquito más tangibles, más a lo mejor superficiales, lo que sea, ¿no? Pero creo que ese tema de lo que tú dices, por ejemplo, que los nazis estaban haciendo todo eso y llegaron los aliados para ponerles, pues la contraparte, ¿no? Para ponerles un hasta aquí. Pues es justamente eso, ¿no? Es como que lo que esperas tú siendo un aliado o lo que esperas tú siendo un judío, ¿no? Que también haya, o sea, es una regla muy implícita, ¿no? Que puedas tú contraponerte a una fuerza así muy opuesta, ¿no? A eso, más o menos también a eso iba. O sea, creo que en el tema de ese modelo matemático se pueden encontrar así, pues, millones de ejemplos porque es algo muy, pues, demasiado, es muy natural, ¿no? O sea, incluso pues con chimpancés, o sea, el tema de, pues ya ves que se rascan la cabecita, se hace un piojito y cosas así. O sea, si un chimpancé no decide hacer eso, muchas veces o sea, los otros miembros de esa tribu chimpancé pues lo golpean, ¿no? O lo asesinan. O sea, los chimpancés son bien brutales, ¿no? Que tiene sentido ahora porque nosotros también luego somos muy violentos, ¿no? Pero, o sea, creo que si ese tipo de comportamiento está en los chimpancés, o sea, imagínate en nosotros que somos más complejos, que tenemos ideas, que tenemos cultura, pues cuántas reglas no va a haber más que deriven de esa simple regla, ¿no? Oye, o sea, de una regla muy implícita que es compórtate como esperamos que tú te comportes, si no, pues te va a tocar mal o te va a tocar muy bien, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de ratas, hay unos experimentos así bien interesantes que han hecho en donde ponen, por ejemplo, una rata que es como un 30% más grande que otra de sus ratas, bueno, compañeras que están en la jaula, y las ponen a jugar, ¿no? Porque las ratas pueden jugar entre ellas. Y si la rata grande, que es 30% más grande que la otra rata, no se deja a veces ganar, entonces la otra rata, la pequeña, y las otras ratas pequeñas ya no van a jugar con esa rata, ¿no? ¿En serio? O sea, eso habla así, bueno, yo creo, sí, ajá. Entonces eso habla de que incluso así en el reino animal, por más que consideremos que es así como ultra instintivo y todo eso, sí hay códigos morales y reglas, porque pues también la moral puede ser una regla. O sea, que son, que ya están ahí, ¿no? O sea, y eso pues tú lo puedes ver con adultos, ¿no? Y con niños hoy en día. Un niño que, no sé, o sea, un papá que está jugando con su hijo básquetbol, ¿no? O sea, si el papá no se deja encestar así, o sea, que el niño enceste, pues el niño ya no va a querer jugar, ¿no? Y hasta todos vamos a voltear a ver así al papá de, oye, ¿qué te pasa, no? Entonces, ese tipo de, o sea, de reglas que son muy implícitas que nadie habla,
porque son, o sea, nadie las habla justamente porque son muy naturales, ¿no? Son tan evidentes, bueno, no son evidentes, más bien son, o sea, es un consenso tan natural que al que llegamos a ese tipo de comportamientos, de tener esas reglas, que pues no se hablan, ¿no? Y por eso ahorita se acaba pues el tema, por ejemplo, de los chimpancés, de las ratas, que pues en el reino animal pues existe ese tipo de reglas, ¿no? Como la parte de que si no te dejas ganar, pues ya nadie va a querer jugar contigo, ¿no? Y si nadie quiere jugar contigo, pues buena suerte sobreviviendo en el mundo, ¿no? Solo. Sí, pero a Entonces, ver, hasta ahí te voy a interrumpir. sí, ¿no? ¿Hasta qué Ajá. punto crees que sea funcional, por ejemplo, el ejemplo del niño jugando con su papá? ¿Hasta qué punto le sirve Ajá. realmente esa regla? Que yo sé, bueno, creo que ahí también tiene que ver mucho con el tema cultural, porque no estoy tan seguro que ese ejemplo podría darse en todas las culturas del mundo, pero hablando, por ejemplo, Ujú. en la latina, sí, creo que sí es un claro ejemplo, ¿no? O en todo prácticamente América, ¿no? Eh, Ujú. ¿Qué tan funcional es para el niño Ujú. esa regla? Que el papá se deje ganar. Ajá. Hablando en términos, incluso vamos a Pues yo, relacionarlo en términos de supervivencia. O sea, obviamente no, yo sé que el niño pues yo creo no se va a que, morir porque el papá no lo dejó encestar, pero en términos de supervivencia en la misma sociedad, en la pues quién misma, sabe. en el mismo desarrollo social, ¿qué tanto le sirve esta regla? O sea, creo que tiene que haber un balance, ¿no? O sea, tampoco el papá puede dejar que el niño todo el tiempo esté encestando. Tiene que haber un balance en donde le dé un poquito de ilusión al niño Y se la rompa de al madrazo. dejar que el niño pueda. No, sí, que le dé. No, que le dé un codazo. No, o sea, o sea, al dejar que el niño enceste. O sea, al dejar que bueno, el papá al dejar que el niño enceste, eso le está habilitando al niño que tenga un poquito más de seguridad en él. Pero si eso lo hace demasiado, pues obviamente se va a encontrar con personas y sobre todo gente de su edad, niños, que no van a estar en esa actitud, ¿no? De dejarse ganar, ¿no? Por Exactamente. compasión, ¿no? Y Ajá. por ayudarle a alguien, ¿no? Así Entonces es. tiene que haber un balance. Ajá. Por otro lado, también, si el papá todo el tiempo está así, pues es que si te imaginas la escena hasta también es como chistosa y trágica, ¿no? O sea, si está el papá, no sé, o están jugando fútbol, ¿no? Y pone al niño de portero y el papá está tirando penales, pero así súper duro, fuerte. O sea, imagínate esa escena, ¿no? O sea, cómo reaccionarían las personas, ¿no? Es como de, qué culero, ¿no? Y justamente tenemos esa reacción de qué culero, porque creo yo que esa regla que te digo del tú por tú y todo eso, y de lo que te decía de las ratas, o sea, es así muy, muy natural. Y cuando vemos que eso no ocurre, pues pasa como lo de las ratas, ¿no? Cuando las ratas ven que la rata grande no se deja ganar, pues las otras ratas ya no juegan con él, ¿no? Entonces, también nosotros cuando vemos a un papá que está haciendo, o sea, o sea, que está pues metiéndole así puros goles a su hijo, sin darle chance a su hijo de parar algunos penales, pues obviamente también nadie quiere jugar con ese papá, ¿no? Y jugar me refiero a convivir, ¿no? O lo despreciamos moralmente, ¿no? Porque de ahí viene ese instinto moral, ¿no? Eh, entonces yo creo que sí es muy perjudicial ambos lados, ¿no? O sea, te digo, uno que, siguiendo con el ejemplo del papá, que el papá así se deje, no sé, meter muchos goles o que su hijo, pare todos los penales, ¿no? Porque eso pues le da una falsa ilusión a su hijo. Y por el otro lado, si también le está metiendo un buen de penales a su hijo y no deja que su hijo pare algún penal, o sea, a propósito, pues también le puede caer en un poquito en baja autoestima, ¿no? Entonces tiene que haber el balance ese en donde le des tantita ilusión a tu hijo, pero al mismo tiempo le digas, oye, pero te tienes que exigir ahora un poquito más para poder llegar a esa ilusión. Y el tema ahí es que esa ilusión
pues tú la vas extendiendo, ¿no? La vas agigantando. Ujú. Una vez que ya se está acercando a donde él cree que ya está llegando o que ya llegó, pues tú le exiges un poquito más, ¿no? A lo mejor le tiras el penal un poquito más fuerte, ¿no? O más angulado, o con Oye, chanfle, ¿no? y Si cómo eres ves Ronaldo o tú, Roberto Carlos. cómo podrías tú eh, trasladar este ejemplo a la sociedad? Es decir, Ajá. ¿cómo, cómo consideras que funcionan las reglas? ¿O cómo observas tú el comportamiento de las reglas en la sociedad de hoy en día con este ejemplo que acabas de dar? Ujú. No sé si me expliqué bien. Sí, sí te diste a explicar bien. Vas a tener que permitirme 5 minutos de silencio para darle una buena pensada y contestar algo que tenga sentido, la verdad. Ok, nos vamos a un Porque comercial. sí es una pregunta. En lo que Daniel piensa, A ver, un comercial. menos 5 minutos de un comercial y regresamos. Como todavía no tenemos A ver, patrocinadores, Starbucks. va a ser un... Starbucks. ¿Qué? No, sí, ya Starbucks. Ah, Starbucks, ok. Ahí va Starbucks, ya. Starbucks, 7-Eleven, el 7-Eleven. Walmart, todos, ¿no? Sí, tienes razón, ya A ver. tenemos varios. Uf. O sea, ahorita de primera instancia, pues lo que se me ocurre es como a nivel, pues más impersonal de eso mismo, ¿no? O sea, pero pues seguiría siendo el mismo ejemplo. O sea, lo que estaba pensando, pues obviamente es, o sea, una maestra, o sea, de primaria no puede tratar por igual a sus alumnos de primaria, y si tiene otros alumnos en secundaria, no los puede tratar por igual, ¿no? O sea, yo sé que hay mucha gente que dice que deberíamos tratarlos igual, pero creo que es pasito a pasito, ¿no? Poco a poco. Entonces, en ese caso, por ejemplo, pues una maestra creo que tiene que, o sea, por ejemplo, de primaria, tendría que ver a los niños como potencial, ¿no? O sea, un potencial inmenso, pero que también les tienen que poner, ahí vamos, el tema de las reglas, porque justamente limitar ese potencial hace que ese potencial salga a la luz, ¿no? Ajá. En el ejemplo del papá con el niño, igual, o sea, el papá le está tirando penales, quizá al principio muy fáciles para que los pare, pero poco a poco le está haciendo, los está tirando más duro, más chanfleados y todo eso, porque ve en el hijo o en el niño que hay potencial y por lo tanto está expandiendo ese potencial al exigirle más, ¿no? En el caso de la escuela, pues es exigirle más, pues con tareas, ¿no? O con debates, ¿no? Bueno, yo creo que en la secundaria sí había debates. En la primaria, más bien, ¿no? Sí teníamos debates. Me acuerdo, ya me un imagino paréntesis. a Daniel haciendo sus análisis. Así, denme 5 minutos Acá, para sí. pensar, por favor. Que... un debate era, me acuerdo muchísimo que, aparte era en quinto de primaria. Estaba de moda Genitalica. Y bueno, y los papás, pues, o sea, no les gustaba Genitalica, ¿no? Entonces, pues hubo un rollo ahí que querían prohibir así que escucháramos Genitalica, igual Pokémon, No que viéramos mames. Pokémon. Y pues a la escuela, sí, igual, y a la escuela, pues al Baden, un saludo al Baden Powell, se le ocurrió pues que debería hacer un A la debate. directora Lucero, güey. Ah, sí, Lucero, era pelirroja, La ¿no? De cabello pelirroja, cortito. Exactamente. Ajá. Por cierto, Bueno, pero es que Daniel y yo el punto íbamos es que a juntos Lucero desde y la al Baden primaria, Powell, para los que ajá, nos están escuchando y nos están viendo, que sepan un poco el contexto de lo que estamos hablando, güey. Exacto. Sí, exacto. Bueno, o sea, a Lucero y al Baden Powell se les ocurrió hacer un debate de Genitalica contra los Beatles, ¿no? Pues obviamente los papás estaban del lado de los Beatles, ¿no? Y ya, pero bueno, el punto es ¿Y que, quién o sea, ganó, creo que es güey? bueno que... Pues no me acuerdo, creo que ganaron los Beatles. Güey, pero a ver, aparte, espérate, ¿la escuela estaba del lado de Genitalica? O sea, no mames. ¿Lucero escuchaba Genitalica o qué pedo? No. No, de hecho hasta eso estuvo bueno que le hicieran. O sea, la escuela estaba supuestamente neutral, ¿no? Y quería arreglar ese problema de los padres inconformes así con sus hijos escuchando Genitalica, pues con un debate, o sea, ¿no? la Y que contraparte niños de los expresaran, padres ¿no? eran los niños. O sea,
los papás, no, los niños no estaban debatiendo con los papás. Yo pensé que eso era, güey. Ya. No. Me imaginaba a Lucero de mediadora, los papás contra los niños, güey. O sea, sí había una maestra que era mediadora. Ok. Pero los papás eran la audiencia. Y había niños que apoyaban a Genitalica y había niños que apoyaban los niños estaban debatiendo entre ellos. Sí. Ok. Sí, los niños estaban debatiendo entre ellos. Bueno, pero estaba chistoso. Aparte era en inglés, ¿no? Pero el punto es que, o sea, al exigir así a los niños, pues creo que también les permites, o sea, que no se limiten, ¿no? Que sepan que no son suficientes. O sea, yo sé que está medio culero lo que dije, pero que sepan que tienen más potencial. Sí, o sea, que sepan que tienen más potencial, porque, por ejemplo, en el caso de la portería, o sea, si tú al niño le estás tirando súper fácil, o sea, sí le va a dar muchísima seguridad, pero, repito, va a haber alguien, otro niño, que le va a tirar un penal así bien y no lo va a poder parar porque justamente ya se acostumbró a esa facilidad, ¿no? Entonces, el chiste es justamente acostumbrar, en el ejemplo de los niños y en el ejemplo del portero niño, acostumbrarlo a que esa facilidad se vaya dejando para que él, o sea, tenga más capacidades y más potencial para llegar a parar el siguiente penal, por así decirlo, ¿no? Entonces, en el caso de, pues, de las maestras, o bueno, de la escuela así en general, pues creo que también va un poquito de la mano, ¿no? Es como darles ilusión a los alumnos de que tiene potencial, pero exigirles, ¿no? Y al exigirles los van a hacer mejores. Y eso creo que viene justamente pues de esta regla que tienen también las ratas, ¿no? Uh-huh. ¿Sí sigues ahí? Sí, te estoy escuchando. ¿Ya te desconectaste? Sí, yo pensando ahorita... en cómo ganar el debate de Genitalica y los virus. No, es cierto, güey. No. Tú pensando en ratas. De hecho, es que, a ver, estoy tratando, fíjate, mi pregunta sí era en general la sociedad, pero no solamente para los niños, porque fíjate que hoy en día, con todo este tema de la libertad de expresión y sobre todo con el boom de la superación personal que se ha dado últimamente, de la cual yo he sido partícipe, lo reconozco y por lo mismo de pertenecer al gremio, ¿no? Por así decirlo, sé también su lado oscuro y ese es un poco a lo que voy. Veo esto que también ya se está trasladando a los adultos, al mundo adulto y de alguna manera no de una forma tan, pues tan padre que digamos. Porque esa ilusión que tú le das al niño, hoy en día se está potencializando al 3000% en este tema del desarrollo personal. Y no solo en el desarrollo personal, en muchos ámbitos. Sí. Hoy en día ya esta ideología de superhumanos, como lo diría Yuval otra vez, nuestro patrocinador, nuestro ejecutivo, otro patrocinador ejecutivo. Sí. Sí, exactamente. El inversor. El inversor, exactamente. Inversionista principal. Esta ideología de superhumanos cada vez está muchísimo más presente, ¿no? Y sí, no dudo que hemos desarrollado una gran tecnología y hemos avanzado muchísimo para convertirnos en esto, pero que a su vez, y ahí también entra mucho esto de las reglas, que a su vez es una antagonía. No sé si está bien la expresión que voy a hacer, pero lo considero una antagonía a ver. El sentido de la vida del ser humano. ¿A qué voy con esto? Al tú tratar de llevar al ser humano al punto más brillante de su vida por medio de esta idea de tú puedes ser absolutamente todo lo que quieras en la vida. Creo yo que, híjole, en lugar de llevarte a ese punto, únicamente lo que te causa es meterte en la cabeza que realmente eres invencible. Y no estoy diciendo que aplique para todos, pero en muchas ocasiones se da que
que la gente se empieza a creer invencible porque en el libro tal, en el video tal, porque tal persona o tal coach o tal motivador lo dice, y es como sí, tú puedes, échale ganas, dale todo, no te rindas, y ok, está bien Jocko Willink, ¿no? Jocko Willink lo hace de una manera, no, es que él tiene esta actitud, pero con una manera centrada, que es a lo que voy. O sea, no se trata de darte ilusiones a lo tonto, es como, güey, sí, quieres, tienes que chingarle, tienes que trabajar. Te está regañando, ¿no? Exactamente, pero hay veces que la vida de pronto te presenta un coronavirus, o de pronto naces con capacidades diferentes, o sea, naces sin una mano o sin una pierna y entonces no puedes ser lo que tú quieres, o incluso a la mitad de tu vida. Te digo, yo ahorita, por más que me llegara un güey y me motivara, es que si tú quieres ser quarterback en la NFL, lo puedes ser. Pues no, güey, ni a madrazos, no hay forma, ¿sí? Y entonces es también un poco ubicarte o centrarte. De hecho, JPCRs le hace mucha parodia de todo esto, ¿no? Entonces eso es a lo que voy. O sea, es ese ejemplo también del niño con el papá jugando básquetbol. Creo que hoy en día se está traduciendo a este mundo pues es que no solo es del desarrollo personal. La misma tecnología te hace sentir invencible. O sea, la misma tecnología es como ya puedo hacer absolutamente todo. De hecho, hoy en día el coronavirus, todos, la verdad es que, y eso lo he escuchado incluso de Joe Rogan, otro patrocinador. Eso lo dice también la gente hoy en día ya no, o sea, todos estamos esperando la solución del coronavirus. Nadie tenemos en la cabeza de que no va a haber una vacuna, de que no va a haber una solución. Todos creemos que realmente lo vamos a lograr y que la humanidad va a seguir. Y en verdad espero que así sea. Pero pensar eso hace 100 años... O sea, creo yo que era un poco descabellado. O sea, creerte invencible era un poco descabellado. ¿Y qué pasa? Que sí, claro, podremos llegar a ser muy chingones y muchas cosas, pero en este inter o en este proceso en el que te conviertes en eso, en ese chingón o en ese perseguir tus objetivos, todo, empiezas a dejar de lado las pequeñas cosas, y me voy a escuchar bien mamador, pero empiezas a dejar de lado esas detalles que son lo que le dan sentido a la vida misma. Con eso me refería con que era una antagonía de esto, sino es porque al final pues la vida se va creando a partir de esos pues sí, del día a día, de los momentos, del sufrimiento, de la felicidad, o sea, del goce de los momentos, del sufrimiento de esos momentos. O sea, me explico de todas esas pequeñas acciones, por así decirlo, que conforman pues un día de una persona, y si lo escalamos, pues conforman la vida en su totalidad, ¿no? Que ya lo hemos hablado tú y yo, y que me imagino que eso puede ser otro tema para otro podcast, pero es lo que hacemos los seres humanos para darle sentido a nuestra vida. Desde las religiones, el rezar, el ir a la escuela, el tener un objetivo profesional, el construir un matrimonio, una casa, es lo que le da sentido a nuestra vida, porque vivir pues en la montaña sin hacer absolutamente nada de nuestra vida, pues creo que muy pocos lo han logrado hacer, que no estoy diciendo que esté mal, probablemente ahí está la respuesta, no lo sé, pero es algo que es muy difícil de hacer. Por eso la meditación es muy complicada, porque realmente sentarte o hincarte a meditar y concentrarte y estar con tu respiración es tan complejo, porque te conecta con híjole, es que me voy a escuchar bien pinche negativo, pero te conecta con la insignificancia de la vida misma y con la carencia de sentido de la vida. ¿Me explico? Y entonces, para no sentirte de esa forma, pues empiezas a construir todo un desmadre alrededor de eso, que es lo que hacemos todos los seres humanos, de ir a trabajar, de ganar dinero, de eso. O sea, porque al final podríamos, o sea, yo sé que el sistema ahorita de tantos billones de personas que hay en el mundo, pues no podríamos seguir viviendo de cazadores recolectores, pero si todos hiciéramos plantaciones, y pues al menos podríamos alimentarnos, ¿no? Yo creo. Pero obviamente nos dimos cuenta que podemos llegar mucho más allá, y entonces ahí es donde empezamos a darle más hilo a la hilacha y empezamos a construir más complejidad en esta vida, y empezamos a hacer las cosas todavía más complejas, que a su vez pueden llevarte a esta banalidad
y esta carencia de sentido que es a la que me refiero. Ya empecé a debrayarme, pero no sé si No, pero sí está conectado. O está sea, sí lo conectado. conecto mucho. O sea, incluso lo conecto muchísimo con el ejemplo del papá y el portero. O sea, porque, El o sea, papá bueno, y el creo que portero. uno de los puntos que estás... Primero empezaste El con papá y el portero. el Así se va a llamar. basquetbolista, güey. Era basquetbolista y ya te fuiste con el portero, güey. Sí, es que no, es que me gusta más el fútbol, Ah, ok, soccer. ok. Este, o sea, estabas mencionando que sí, que muchas personas o el espíritu del tiempo, así de hoy en día, es como que nos sentimos invencibles. Ahí, o sea, creo que de las dos partes. También creo que hay mucha parte así de misantropía, de nihilismo. Eso es otro tema. Pero sí, o sea, sí concuerdo que muchas personas se sienten así como invencibles. O más bien, no invencibles, sino que pueden lograr todo, ¿no? Y que tienen muchas ilusiones de hacer muchas cosas, que es válido. Pero justamente ahí se conecta con lo del papá y el portero. Porque, pues tú ahorita estás diciendo, ¿no? Que no, yo sí concuerdo que se está perdiendo un poquito como este sentido a la vida, significado a la vida, cual sea el que sea en estos tiempos. Creo que muchas personas, incluyéndome, yo ya pasé por esa etapa, pues hemos pasado por mucho nihilismo y mucha frustración y enojo, ¿no? Ujú. Y eso sí lo relaciono a lo del papá y el portero, porque justamente cuando tú, por ejemplo, tú siendo papá, se la dejas muy fácil así a tu hijo, así los penales, y está parando y parando y parando y parando todo el tiempo. En el momento en que se encuentre alguien que no hace eso, se va a frustrar mucho, puede ser que se frustre mucho. Ahí depende ya del carácter de cada persona, pero puede haber, por ejemplo, dos posibles rutas, ¿no? Ante eso, o sea, una frustración que lo lleve a enojo y resentimiento hacia sí mismo o hacia la otra persona o hacia otras personas. O dos, una sobreexigencia del niño, ¿no? Que diga, pues creo que no soy tan bueno, necesito mejorar, ¿no? En el caso de la sociedad, eso sí se ve manifestado, por ejemplo, con esto que dices de las ilusiones, de los coaches, a lo mejor que pues no sé, es que no quiero decir falsas ilusiones, ¿no? Pero sí les están sobreestimulando esa parte, ¿no? Ese extremo, ¿no? O sea, hablaba de que, o sea, el papá con el portero, o sea, por un lado se puede ir al extremo de hacérsela súper fácil, ¿no? Al niño. Y por el otro lado, hacérsela complicada. Y ambas formas, pues, son muy negativas, ¿no? Para el niño y para el papá, porque nadie va a querer estar con el papá que sea así, ¿no? Entonces, en el caso de así ya como a nivel sociedad, eh, le hemos tenido bastante fácil comparado con otras épocas, ¿no? Y de 150 años para atrás, ¿no? Hemos tenido mucha accesibilidad de información, de comunicación, de tecnología, obviamente de comida, de riqueza. O sea, ha habido muchísimas mejoras de salud, ¿no? O sea, muchísimas cosas. Y eso pues sí nos pone en la posición de que pues queremos un poquito más, ¿no? Y lo queremos mejor y por lo tanto lo que yo decida que quiero ser, pues lo puedo ser, ¿no? Porque tengo todo esto accesible. Y ahí está mi papá, que, o sea, el papá yo lo podría ver como la sociedad en general, Ujú. porque la sociedad en general es lo que produce la cultura, la tecnología, los medios de comunicación, todo eso. Ahí está dándonos las fácil, ¿no? O sea, nos está haciendo que paremos todos los penales, por así decirlo. Y en el momento en que alguien o sea, no llega a parar ese penal, se puede frustrar mucho y de ahí puede derivar un poquito a resentimiento hacia sí mismo, resentimiento hacia otras personas, nihilismo. Y sí, yo sí siento que sí hay un poquito como de enojo, ¿no? Hacia la vida hoy en día. Así como que siento que ese es el espíritu del tiempo en el occidente. Un poquito como enojo hacia la vida, nihilismo, que ya lo veníamos cosechando desde hace unos añitos. Ujú. O sea, ahorita como estoy con o sea, como estamos con este tema de las reglas y lo del papá y el portero, o sea, sí lo relaciono un poquito a eso, o sea, de esa fácil accesibilidad que tenemos, de esta facilidad, Ujú. pues eso nos hace más seguros de que podemos tener todo. Y en el momento en que no lo podemos tener, bam, ¿no? Y fíjate, por ejemplo, no sé, en el caso de los guerreros justicieros sociales, ¿no? O sea, se comportan como niños, ¿no? Y un niño cuando no obtiene lo que quiere, hace berrinche, ¿no? O se enoja, Ah. o insulta. Ujú. Los guerreros, o sea, los guerreros justicieros sociales pues hacen lo mismo, ¿no? Ese es como un comportamiento así muy similar, ¿no?
Pero bueno, no sé si quieras como agregar algo más a lo que acabo de comentar ahorita. No, sí, totalmente. De hecho, es que lo veo en todos los ámbitos. O sea, si tú me voy un poco otra vez a la parte de desde un cazador-recolector, quizás en ese momento, o sea, bien sabemos, porque ya lo hemos platicado muchas veces tú y yo, que la vida cambió y en muchos libros lo menciona. Creo que para mí el mejor ejemplo es el de Jared Diamond de Guns, Germs and Steel. Que la vida cambió a partir de la revolución agrícola, ¿no? ¿Estás ahí? Sí, sí. Sí, te sigo escuchando. ¿Qué pasa? Que antes cazador-recolector pues dedicaba gran parte de su, pues prácticamente todo su pinche día a estar cazando y a estar recolectando, ¿no? Poco a poco se fueron construyendo herramientas que facilitaron la producción de alimentos, la construcción de casas o de pues, cuevas o de cual fuera su lugar en donde vivieran. Y eso, a su vez, les permitió dedicar cada vez menos tiempo a las acciones básicas o de supervivencia y empezar a utilizarlas en otros ámbitos más tecnológicos, como es el desarrollo de más herramientas, el desarrollo. Y entonces ahí entra, me vas a corregir tú, pero ahí entra un poco la parte de los líderes, incluso religiosos, ¿no? Ahí empieza también gente que ya se puede empezar a enfocar en desarrollar una religión en sí, o sea, o a profesar con algo. No sé si ahí estoy mal, puede ser lo más probable, pero creo que ya empieza a darle paso a construir todos estos o estas instituciones sociales que hoy en día no soportan. ¿A qué voy? A los principales, ¿no? O sea, la religión, la política, el capitalismo, ¿no? ¿Por qué me meto en este lío? Porque lo voy a conectar con lo que estamos viviendo hoy en día. Toda esa complejidad, a su vez, ha facilitado en gran medida la supervivencia de un chingo de gente. O sea, todos estos sistemas, el sistema de salud, o sea, simplemente el hecho de que hoy tengamos un sistema de salud muy desarrollado, o sea, porque la realidad es esa comparada con muchos miles de años atrás, pues ya no nos... más bien hace que no nos estemos preocupando por que un hijo vaya a morir de recién nacido. O sea, hay probabilidades, pero son muchísimo más bajas que hace 200 años, ¿no? Entonces, eso ya hace que empieces a relajar un poco tu manera de tus necesidades básicas. Tus necesidades básicas, pero tu manera de llevar la vida. Porque, repito, antes te tenías que enfocar en ese tipo de cosas. Y entonces, te guste o no, tenías que esforzarte y salir de tu zona de comodidad para poder lograr sobrevivir. Hoy en día ya no. Hoy en día se empieza, todo se ha ido sistematizando. Primero la revolución agrícola, después la revolución industrial. Y ahora estamos en la revolución tecnológica, en donde todo se ha ido facilitando de una manera impresionante, la que ya no necesitas ni siquiera. Hoy en día lo estamos viendo. Una de las razones, o sea, por la que con el coronavirus hemos sobrevivido de alguna manera, pues, bien, porque comparado con pandemias de otros tiempos, pues no nos ha ido tan mal. La razón es porque pues tenemos la facilidad de realmente hoy ya no salir de casa. O sea, tú por medio de tu celular puedes satisfacer todas tus necesidades sin salir de casa durante 1, 2, 3 meses. Es real. ¿No? O sea, tú puedes pedir comida por Uber Eats. Sí, ya lo estamos viviendo. Lo que estamos viviendo. Puedes pedir el súper, el súper a tu casa, ¿no? Que a veces no funciona y tienes que ir ahí a la entrada del súper para que te den las bolsas. Pero bueno, ya no necesitas meterte al súper. O sea, lo que voy es, se ha facilitado tanto que entonces ya el ser humano está cayendo en esta zona de confort excesivo en el que
pues ya no haces nada que le dé sentido a tu vida más que estar viendo todo el pinche día Netflix o estar todo el día chismeando o a ver a quién jodes, ¿no? Yo bien negativo ya. No toda la gente, pero a lo que voy es que el dejar de hacer estas cuestiones básicas nos ha llevado a un punto en el que o te reinventas en algo, o sea, literal, o te pones a hacer ejercicio o a ver qué cosa para darle sentido a tu vida, o te pierdes en un mar de nihilismo y de frustración, por así decirlo, o de enojo, como tú lo mencionaste, ante la vida. Porque ya no me cuesta trabajo absolutamente nada y pues ya me harté, o sea, aparte de que encima de eso tienes un chingo de opciones, lo que hablábamos en el episodio pasado, o sea, tienes un chingo de opciones. Entonces es doble frustración porque pues ya no necesito esforzarme y aparte tengo un montón de opciones que me vuelven loco, ¿no? O sea, estoy poniendo un panorama muy catastrófico, pero, o sea, aunque realmente hay muchas cosas buenas, pero viéndolo desde esta perspectiva, creo que eso es un extremo en el que si no, ahí entran las reglas, en el que si no se transforman esas reglas y no se utilizan de buena forma, entonces podríamos terminar pues en una extinción al menos del sentido de la vida. Yo así lo veo, no una extinción del ser humano, pero sí en una extinción de lo que nos hace seres humanos. ¿Sí? No sé si... Sí, creo que, o sea, tienes todísima la razón. O sea, todísima. Creo que todísima la razón. Porque justamente, o sea, por ejemplo, creo que hoy en día estamos más libres que nunca porque hay más posibilidades para orientarnos en el mundo profesional, educativo, tecnológico, de comunicación, hasta espiritual, ¿no? Hay muchas posibilidades, ¿no? Para orientarnos así. Sin embargo, esa libertad que tenemos por esas posibilidades, creo que no, a nivel así muy psicológico, no a todas las personas les puede beneficiar, porque justamente una forma en donde puedes sentirte más pleno, con más seguridad, con más significado en la vida, es justamente limitarte las posibilidades, ¿no? Y justamente cómo limitas posibilidades, pues con reglas, porque bueno, tomando así como la descripción que tú hiciste de reglas, de que es un protocolo que tiene un objetivo, pues para empezar, ese objetivo quizá no lo vayan a compartir todos, ¿no? Entonces vas a estar en contra de ese objetivo. Uh-huh. ¿Y cómo se va a llegar a ese objetivo? Mediante el protocolo, pues también no todos los van a compartir. Entonces, ahí ese tema, pues de las reglas, creo que obviamente cuando se ponen reglas, pues a nadie, o sea, no todos van a satisfacer, ¿no? Pero generalmente cuando son reglas así sociales y todo eso, es porque van por el bien. O sea, bueno, satisfacen en cierto momento a todos. Tienen que cambiar las reglas, ¿no? Reglas sociales, judiciales, todo eso, ¿no? Tienen que ir cambiando, ¿no? Para que no se queden así estancadas en el tiempo pasado. Pero es justamente estar en un mundo que nos cierre las posibilidades, lo que a veces siento que nos puede hacer sentir más plenos, o sea, nos hace más responsables, ¿no? Porque también si estás cerrando posibilidades, pues entonces te tienes que enfocar en unas cosas, ¿no? Y si te vas a enfocar en pocas cosas, pues es más probable que te enfoques de una manera correcta. Y si te enfocas de una manera correcta en esas pocas cosas, significa que vas a poder triunfar mejor, ¿no? En esas poquitas cositas, ¿no? En el caso de si tienes mucha libertad, tienes muchísimas opciones, pues es menos probable que puedas enfocarte en algo, ¿no? Y tener un sentido de responsabilidad, que ese sentido de responsabilidad sí te puede brindar demasiada plenitud y demasiado significado en la vida, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces, pues creo que, o sea, el tema de las reglas, yo siento o sea, aquí creo que podríamos estar en desacuerdo, pero yo siento que para ser libre tienes que tener reglas, o no sé, o sea, no sé si tú estés de acuerdo o desacuerdo en eso, pero sí, yo siento que para ser libre tienes que limitarte, de hecho. Sí, totalmente. Tienes que limitar tus opciones, tienes que limitar tu jerarquía de valores, incluso de conocimientos, tienes que filtrar varias cosas, ¿no? Para orientarte de una forma más coherente, ¿no? Porque, o sea, las reglas existen por algo, o sea, existen porque el mundo es caótico y hay muchísimas posibilidades, ¿no? Y no podemos orientarnos en un mundo así, es muy caótico, ¿no?
Entonces las reglas pues justamente reducen ese caos en orden y ese orden pues también se traduce a la psicología del ser humano y o sea, y también tienes orden, ¿no? Mentalmente. Entonces creo que con reglas puedes llegar a ser, parece paradójico, pero puedes llegar a ser muy libre, ¿no? Por esto mismo de que reduces el caos a orden, ¿no? Sí, no, completamente. De hecho, concuerdo contigo, no estoy en desacuerdo. Lo único que yo considero, y es relacionado con el punto que dijiste, que las reglas tienen que evolucionar, también considero que es importante evaluar qué reglas realmente son funcionales. Por eso yo te hice la pregunta de lo del niño, o sea, ¿qué tanto le funciona? Porque yo sí creo que hay muchas reglas que la sociedad ha impuesto implícitamente que no sirven o que al menos ya están desactualizados, que ya no nos sirven hoy en día. Yo lo veo, por ejemplo, sí. en los lugares lugares de trabajo es muy común esto. En el mundo Godín es muy común que se sigan dando reglas que quizás, y sobre todo en empresas de mucho tiempo, o sea, empresas que llevan muchos años de vida, hay veces que se dan situaciones en las que si se hubieran actualizado las reglas que funcionan como un mediador en esa situación, probablemente el resultado hubiera sido muchísimo más productivo que el que obtuviste. No estoy diciendo que siempre aplique, pero sí en muchas ocasiones, y a mí me ha pasado, que se sigue utilizando el mismo proceso de hace años en una situación en específico o las mismas reglas. Sí. Y lo único que provoca es, incluso puede llegar a provocar hasta pues la muerte. O sea, yo estoy ahorita, yo trabajo en un hospital, en el área administrativa, no soy doctor, pero en un hospital te puedes dar cuenta que un proceso que tenga unas reglas ineficientes puede causar la muerte de un paciente, que es lo que muchos conocemos como negligencia médica. Y eso en todos los hospitales puede haber personas y reglas que puedan causar esto, y la contraparte que pues hace que esto no suceda, ¿no? O sea, no estoy encasillándolo esto a un solo lugar o a una sola área o un solo tipo de personas, sino en general en toda la sociedad creo que esto puede suceder. Yo ahorita nada más di este ejemplo porque creo que es algo que yo he vivido muy de cerca y que realmente eso está cabrón. O sea, realmente que se siga viviendo conforme unas reglas que pueden incluso ya poner en riesgo la vida de una persona, no necesariamente eso, o sea, incluso que te pueden quitar el tiempo, si no te mata, pero sí es cagante. O sea, que tengas que hacer cosas que quizás ya no son productivas hoy en día, es como que dices, no jodas, ¿no? Sí, claro, sí. Sí, no, pues siempre van cambiando, o sea, bueno, o sea, no nada más siempre, o sea, tienen que cambiar, ¿no? O sea, las reglas en todos los sectores, ¿no? Así sociales, ¿no? O sea, porque de otra forma, o sea, ahorita, por ejemplo, tú hablas de negligencia médica, ¿no? Y eso pues puede hacer que o una persona resulte más enferma hacia consecuencia de una operación que le hicieron o muera por esa negligencia, ¿no? Porque no hubo un cambio de regla o no se observó la regla, ¿no? Porque igual y puede ser que pues no fue implementado ese protocolo de manera correcta, ¿no? Y por eso falleció esta persona, ¿no? No es que la regla sea incorrecta, a lo mejor fue el proceso del protocolo que hizo que falleciera esta persona. No, pero no solo, pero perdón pues que también, te interrumpa, o sea, ahí hablando en ese tema en específico, o sea, es que yo me voy más allá, o sea, literal es que hay reglas, o sea, por ejemplo, yo te digo, trabajo en el área administrativa y un hospital no solamente funciona en la parte, como todo, no solo es la parte operativa, se rige bajo reglas que tienen mucho que ver con la parte también administrativa y con un proceso que intervenga, o sea, desde que tú ingresas a un hospital hay un proceso completo que interactúa tanto en la parte
operativa como en la administrativa. En la administrativa es todo tu papeleo, todo tu expediente, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí, por ejemplo, pongámoslo en el tema de los hospitales, de un hospital y una aseguradora y el cliente, ¿no? O sea, si ahí todavía se complica más la situación. Entonces, si las reglas que tiene la aseguradora con el hospital no son las adecuadas o ya, pues sí, ya están desactualizadas, puede causar, pues incluso te refiero, que se ponga grave el paciente, pueden causar algo, una complejidad en todo el proceso o en el resultado, sobre todo. Pero entonces nada más era interrumpirte en esa cosa. Pero sí, sí. Sigue. No, ajá. Y, o sea, por ejemplo, de ahí, o sea, digamos, esa es negligencia médica, ¿no? Porque es como un incumplimiento o una corrupción de las reglas, ¿no? De los protocolos que se tienen. Uh-huh. Pero tú, ¿qué considerarías hoy en día, por así decirlo, que es una negligencia social? En donde sí ya se requiere haber un cambio de regla, porque de lo contrario, la sociedad o México o el mundo, como tú quieras verlo, pues nos va a llevar hacia a hundirnos, ¿no? Híjole. O sea, no sé si me di a explicar. Sí, y sí tengo una respuesta así clarísima y te la voy a dar, pero es un tema muy complejo. Pero en el siguiente capítulo. Sí, güey. Pues si quieres eso lo podemos hacer en el siguiente capítulo. O sea, bueno, a ver, danos una probadita de qué es. Nada más la puntita. Y lo podemos platicar muy bien en el siguiente. Qué vulgar soy, güey. Nada más la puntita, por favor. Ok, la respuesta es, yo creo que una regla social, sobre todo en México, muy cabrona, es la responsabilidad de tus acciones. ¿Por qué? Porque se ha acostumbrado a que, y en México es muy típico, y lo puedes ver en las redes sociales hoy en día más que nunca, que todo mundo tiene culpa de todo. El gobierno, el peje hoy en día, bueno, siempre el presidente es alguien que encabeza la lista dentro de este tema. Sí. Pero puta, hoy en día con esta libertad de expresión y que todo el mundo puede quejarse de todo como nosotros lo estamos haciendo de muchas cosas. Sí. El adjudicar la culpa a alguien más está de moda. Es como o el presidente o el vecino, o que si tal restaurante, o no vayan acá porque chinguen a su madre. O sea, ¿sabes? Es como en todos lados hay como una salida al responsabilizarte de eso. Y de hecho, por ejemplo, hoy Joe Rogan, vuelvo a lo mismo. Yo estaba escuchando un capítulo de Joe Rogan y estaban hablando precisamente de cómo la sociedad se ha hecho experta en justificar. Por ejemplo, él hablaba en temas de la obesidad, ¿no? O sea, de la hueva en general, de la flojera, la gente floja, ¿no? Que es la gente que es experta en encontrar excusas y justificaciones para todo. Es como de... por ejemplo, estaban hablando de Adele, ¿no? Que adelgazó y que muchos ya estaban criticando que adelgazó, otros que no, o que algunos decían que adelgazó porque tuvo temas en su matrimonio, yo qué sé. Entonces, sí, eso sí lo vi. Sí, lo viste. Entonces, lo que decían es que ¿cómo es posible que la sociedad, o sea, ese es clásico discurso de un huevón o de una persona que no es capaz de parar el trasero y ponerse a hacer ejercicio y hacer una dieta. O sea, perdón, pero es la realidad, ¿no? Entonces, eso es a lo que voy. O sea, es tan fácil poder justificarse por medio del... Ay, no, es que tú ya nos estás ofendiendo o... la clásica que he visto mucho en Facebook, así de, yo prefiero ser feliz y comer rico, ¿no? Y poner una imagen de un güey comiendo sano y un güey comiendo mierda, ¿no? Pues es una clásica justificación para poder seguir comiendo basura y no hacer lo que necesitas hacer para tener un cuerpo sano y para estar sano. Sí, o sea, ya deja tú por el simple físico, o sea, para realmente estar sano. Entonces, eso es a lo que voy. O sea, una regla que ya se tiene que cambiar y que es muy complicado, pero que es necesaria, es el
hacerte responsable de tu vida y hacerte responsable de realmente pues, lo que eres hoy en día en gran parte es debido a ti, ¿no? Eso es como yo lo veo. No sé, ¿tú qué opinas? Ok. Uh-huh. Sí, mira, ya estamos como en la marca de la hora y media. Creo que, o sea, pues de lo que dijiste, puta, pues sí podemos abordar ese tema por un buen de lados, no nada más del tema de reglas y de responsabilidad. Pero hablando o sea, creo que estaría bueno platicarlo en el siguiente podcast, así ya más a detalle. ¿Cómo le ¿no? definirías el tema? Pero O sea, ya como ¿de qué hablaríamos? Ya nosotros poniéndonos de acuerdo aquí así en el mismo podcast. Claro, ¿no? así es esto. Así, y si la gente tiene alguna opinión al respecto, si a la gente no le gusta, pues a la no es cierto. No, pues al contrario, si nos quieren dar sus opiniones, también pueden cooperar o pueden contribuir para poder hacer más interesante el tema de la siguiente sesión o el siguiente capítulo. Pero dime pues cómo puede ser. Ajá. Pues sí, como la relación entre responsabilidad, nihilismo. El próximo capítulo va a ser responsabilidad enojo. y nihilismo. ¿No? Exacto. O sea, sí, podría ser eso. O sea, pues es que no sé qué tanto yo puedo agregar a lo que dijiste, porque pues sí estoy, de acuerdo en eso. Realmente no, o sea, creo que ya ahorita estoy así en ceros, la verdad. Okay. Así como para agregar algo, pero creo que o sea, ya para el próximo capítulo sí podemos aventarnos uno muy bueno, uno muy intenso. Creo. Ya está. Porque sí es un temazo, eso. Bueno, entonces, ¿con eso concluimos? ¿Concluimos con eso? ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Vientos. Pues muchas gracias por habernos escuchado. Esto es Transmisión Qualia. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook. En todos lados estamos como Transmisión Qualia, sí, ¿verdad? Estamos como Transmisión Qualia en todos, sí, ¿verdad? Sí, ok. Sí. Entonces, síganos en... Estamos como Joe Rogan. sí, como Joe Rogan. Estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube. Pues ahora sí ya van a ver videos. El primer episodio fue nada más grabado la voz, pero ahora ya también tenemos video y voz. En Spotify también, exactamente, en iVoox. Y pues próximamente ya vamos a estar en más plataformas. Denos tiempo, sean pacientes. Y pues nada, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y buenas noches.